Hola chicos, ¿ahí me escuchan bien? Ya es de las últimas veces que les digo esto. Hola, Sí, Fren. todo Sí, te bien. escuchas bien. Ok, muy bien chicos. Entonces, aunque seamos poquitos, el día de hoy vamos a hacer examen de las métodos oportunistas. Si no han visto la clase, si no entraron, no se preocupen, ya saben, pongan su nombre anónimo para no balconear a nadie. Y pues esto más que nada sirve para explicarles, porque nada más, no me gusta nada más ponerles el Kahoot y ya, que ustedes lo vean ahí cuando puedan, porque pues nadie les explica. Entonces, pues aunque seamos poquitos, vamos a hacer el Kahoot, ¿sale? Así que ustedes no se preocupen si no vieron la clase pasada. No, denme un segundo. Ahí. ver. Ya saben, si no se pueden unir, pongan un mensajito ahí en el chat, ¿sale? Ya, denme un segundo, ahí está. Déjenme les copio el enlace. Se los pongo acá. ¿Y qué les iba a decir? Pues en lo que se unen, no, van a ser tres. Pues ya hoy y mañana ya son las últimas clases, ya terminamos el temario y pues me gustaría alargarlo un poquito más porque pues el DEPA va a ser en varias semanas, ¿no? Todavía falta, pero pues yo me voy, entonces quiero dejarlos bien hechos para micro y si pueden en vacaciones, no, así tiene que ser la vida por el internado. Si pueden, les decía que si pueden en vacaciones, pónganse al corriente, no dejen atrás micro, hay medio, denle una, de fresa, ay, es mi favorito. Si pueden, denle una repasadita a los temas, aunque pues sí, o sea, traten de ir al corriente con las grabaciones y no dejarlas para último momento porque después se les van a venir más departamentales. Entonces, pues mejor ya tener eso cubierto y ya tener micro, pues ya tienen, van a tener el curso completo y pues sí traten de verlo en vacaciones y ya lo tienen y pues ya cuando vengan más de paz ustedes ya están hechos y derechos para micro, posada. Ya van a estar hechos para micro y pues ya no tendrán que estarse preocupando, ¿no? Pero bueno, entonces, ay, ¿dónde está? Acá está. Vamos a empezar. Ya todo cambió en Kahoot. Ya cobran por todo. Pues espérame, déjenme ver por acá. Pusieron, mi doc de micro tiene la especialidad en micro y hace exámenes bien feos. Yo creo que les voy a enseñar a buscar artículos, porque pues muchas cosas, o sea, yo me gustaría darles los temas súper complejos, pero igual y lo que yo les enseñe, que ya es más avanzado, según yo, igual y ni siquiera se los preguntan o les enseño cosas más avanzadas y otras no tanto, entonces les voy a enseñar a buscar información, porque muchas veces ni siquiera les preguntan del libro, o sea, el Arenas es un libro, no sé si ya lo han abierto, es un libro súper bonito y muchas veces ni siquiera se agarran de ahí, o sea, hay doctores que nada más lo hacen por molestar y de nuevo les repito, si salen mejor en los depas, que con el doctor manden la final sin duda alguna. De verdad, o sea, ya estando acá te das cuenta que las cochinas décimas importan un montón, entonces, pues sí, ese es mi consejo. Pero bueno, entrando al examencito. Paciente femenino de 4 días de nacida. Se encuentra en unidad de cuidados intensivos debido a prematurez. Se encuentran lesiones algodonosas en la mucosa oral de color blanquecino con base eritematosa, o sea que abajo de esas plaquitas blancas se ve roja la lengua. Difíciles y dolorosas de desprender. ¿Ok? Entonces, ya terminé lo que hablaba, tuvieron un ratito para leerlo, así que ahí va la pregunta. ¿Cuál es la imagen que corresponde con el diagnóstico presuntivo? Las voy a acercar. Tenemos esas y tenemos esta. ¿Mm? Ahí se las dejo otra vez. Esa, estas dos. ¿Ok? Debería de haber opción para Kahoot para que te hagan. O sea, se supone que pagué la suscripción a Kahoot y aún así me cobran por un buen de cosas. Si las quiero usar. Ok, del hongo que estábamos hablando, ¿alguien sabe cuál es?
para empezar. ¿Tienen idea de a qué hongo me refería? Bueno, no es bacteria, ¿no? Pero a qué... ¿No? ¿No tienen idea? Ok, eso de algodoncillo no les suena. Por acá lo pusieron. No, no se preocupen si no vieron la clase. Ok, eso de algodoncillo que parece así como si tuvieran cremita en la boca o literal se ve como una bolita de algodón en la boca, es una lesión característica de Cándida. Entonces, creo que no han visto la clase la mayoría de, bueno, sí, la mayoría porque igual la reviso mientras estaban viendo. Entonces, yo creo que este examen lo vamos a aprovechar para dar una clase muy express de las micosis oportunistas. Así que no les haré tantas preguntas y les voy a explicar. Esas lesiones algodonosas ya las verán cuando vean la clase, pero en la lengua se ven como textura de queso cottage, como quesito. Y esas lesiones son características de Cándida en su variante de mucosa oral. ¿Sale? Y lo que estábamos viendo en la imagen era Cándida. ¿Se acuerdan que les dije que Cándida tiene hifas, levaduras y pseudohifas, que son un montón de levaduras, como estas de acá, que son como tres burbujas que están pegadas entre sí, ajá, que simulan una hifa, pero no son verdaderas porque las levaduras no forman hifas. ¿Ok? Esa es una explicación express. No se preocupen. Siguiente, ¿cuál es el tipo de cándida más frecuente? Esa sale por cultura general, que es la que única que se escucha. Glabrata, ok. Cándida albicans, muy bien. De ahí no hay mucho que decir, esa es la más común y las que siempre les preguntan. Vamos. Se encuentra en el guano de las palomas. Ok, tenemos a estos y a esta. ¿Cuáles están en la popó de las palomas? Denle la que sea si no tienen idea de qué estoy hablando. Es esta de acá, ¿ok? Clase rápida. El hongo que se encuentra, el único de todo el bloque que se encuentra en el guano de las palomas, se llama Cryptococcus neoformans, que da infecciones oportunistas del sistema nervioso central, en específico en pacientes que tienen SIDA. Y la morfología interesante de este hongo es que es una levadura y alrededor de esa levadura hay una cápsula. La cápsula es el principal factor de virulencia de ese hongo, es el más importante de todos, porque tenemos, por ejemplo, la ureasa y la fenoxilasa. Esas son dos enzimas que le ayudan a Cryptococcus a llegar al sistema nervioso central, pero no son su factor de virulencia más importante. El más importante es su cápsula. Y como podrán ver, se ve como si fuera un agujero y en medio estuviera la levadura. Ese agujero en realidad es la cápsula del hongo y es el más importante para Cryptococcus neoformans. Siguiente. Ya se están recuperando. ¿Cuál es la tinción predilecta para el agente anterior, Giemsa, Wright o tinta china? Tinta Wright o tinta china. La tinta china, ¿ok? Esa es, perdón, pregunta clásica de doctores y de departamental, que cuál es la tinción para Cryptococcus neoformans para evidenciar esa cápsula que tiene. La clásica es la tinta china, ¿ok? A lo mejor se confundieron con Giemsa por la foto anterior, pero no es la predilecta para demostrar la cápsula. La predilecta es la tinta china, ¿ok? Literal, o sea, tinta china de esa que compras en la papelería o en negocios grandes así de papelería, le pones una gotita a la muestra, la observas a microscopio a microscopía de campo oscuro y lo puedes observar. Eso sí no se los dije en la clase pasada, o sea, de que literal la tinta china es eso, tinta china. No piensen que es un preparado súper especial, no, no, no. Siguiente, exudado vaginal que corresponde a Candida albicans. Uno de estos de acá o este de acá. ¿O cuál? Ajá, a ver la textura. Estos. Ay, ya se los digo un rato. Ok, la respuesta correcta es esta. Como les decía, Candida albicans, la textura del hongo ya cuando está ocasionando infección es como de queso cottage y si ven aquí lo que están viendo es el cervix, ¿no? En un examen, ¿cómo se dice? En una colposcopía.
Entonces, lo que están observando aquí es esta textura famosísima de queso cottage que me pusieron por acá. No, se acabó el tiempo, no te preocupes, Dulce. Les decía, es esta textura de queso cottage y de hecho aquí en chiquitito decía candidiasis, pero pues no se iba a ver. Lo que están observando acá, esto, cuando ven el exudado con burbujas, es de un parásito que se llama tricomona. Todavía no lo vemos, pero bueno, para que más o menos lo ubiquen. También el de acá era el mismo, ajá, que tiene burbujas. Y este de acá se ve como más líquido y más gris. Ese era Gardnerella vaginalis y esta es la Santísima Trinidad de las vaginosis, ¿ok? Ya lo verán después, pero les sirve mucho. ¿A dónde se disemina principalmente Cryptococcus neoformans? Y esa fue una pregunta de departamental de hace 2 años. ¿Al hígado, al sistema nervioso central o al sistema retículo endotelial? ¿No tienen idea? Al sistema nervioso central, ¿ok? Cryptococcus neoformans entra al ser humano, que es el que les decía que está en el guaduno de las palomas, en la popó de las palomas, se llama Cryptococcus neoformans. Pónganse a hacer planas en vacaciones porque lo más difícil de mico es los nombres de los hongos, ¿ok? Y hoy vamos a ver más y están medio complicados también. Entonces, como les decía, entra por inhalación y se va a los pulmones, pero ese sería su sitio inicial, el foco primario. Entonces, eso no sería diseminación, ¿no? Después, este hongo se va a los ganglios linfáticos, se va a la linfa y de la linfa ya llega al sistema nervioso central y eso es lo preocupante, lo que nos ocasiona enfermedad. Por ahí andan las de la pizza, perdónenme. Siguiente. Esta tenemos una respuesta correcta. ¿Cuál es el factor de virulencia que concede el tropismo al sistema nervioso central de criptococosis? Lo acabo de decir, a ver si me pusieron atención. La ureasa, la fenoxilasa o la cápsula. La ureasa y la fenoxilasa, ok, no están dormidos. Eso es en resumen, ¿sale? El principal factor de virulencia es la cápsula, pero los que hacen que se vaya al sistema nervioso central son la ureasa y la fenoxilasa. Muy bien. Siguiente. Agente responsable de neumonía atípica en pacientes con linfocitos TCD4 menor a 100. Este de acá o alguno de estos de acá. De neumonía. Estos y estos. Es este de acá. Estos aguacatitos, no sé si recuerdan cómo se llaman. No sé si hayan visto la clase. Ok, este de acá se llama Pneumocystis jirovecii, que les dije en la clase pasada que son hongos atípicos. Bueno, es un hongo atípico que se comporta tanto como parásito como hongo. Ajá, con esos parásitos que van a ver en cuarto bloque, pero pues tiene más cualidades de hongo. Son los que les dije que, ajá, que tenían como esta forma de aguacatitos, este tipo de levaduras, que es entre levaduras y un estado parasitario al que se le conoce como quiste y trofozoito. Vean la clase para aclarar esa parte porque está un poquito más largo de explicar. Pero bueno, ¿cuál es el punto de esto? Que este hongo que se llama Pneumocystis jirovecii es exclusivo de pacientes que tienen SIDA, que tienen linfocitos TCD4 muy, muy por debajo de los valores normales, por debajo de 100, ¿ok? Mm, Eso es lo más preguntable de eso. Corresponden a los signos de onicomicosis por Trichofiton rubrum, excepto inicia en el borde distal de la uña, da paroniquia o hiperkeratosis. ¿Cuál de estos no tiene nada que ver con Trichofiton rubrum? Lo de la paroniquia, muy bien. Lo de la hiperkeratosis, Trichofiton rubrum, ¿se acuerdan? Es el dermatofito que vimos hace unas semanas, que te da pues la infección de hongos en las uñas, ¿no? La hiperkeratosis es este engrosamiento de la uña,
¿ok? Entonces eso pasa en cualquier onicomicosis. ¿Cuál es la diferencia con esta, la de paroniquia? Que paroniquia es la inflamación alrededor de la uña, alrededor del lechungue, o sea, toda la piel que rodea la uña se inflama y a eso se le llama paroniquia. Esto solamente ocurre en una onicomicosis, pero por Candida albicans. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos esas dos iguales? Pues bueno, ahí está una de las diferencias. Ya casi acabamos. Enfermedad verrucosa ocasionada por Fonseca pedrozoi, frecuente en vendedores de flores. Eumicetoma, cromoblastomicosis o esporotricosis. Ya, o sea, con los vendedores de flores, de verdad, así de absurdo les preguntan en el de pan. Pero no de absurdo, sino de fácil. ¿Cuál de esa era la de los vendedores? Por acá me pusieron, se trabó, ¿se trabó? A ver, los demás, no sé si andan por ahí. No. Ok. No espanten porque no está bien. Ok. Sí, no te preocupes, Dulce. De todas formas, ahí va a ser el Kahoot y lo puedes repetir las veces que quieras. Ay, Dios. Esta la marqué mal. No, Fonseca Pedro soy. Vendedores. Ah, no, sí está bien. Cromoblastomicosis. Perdón, me la confundí por lo de vendedores de flores, les confundí con esporotricosis. Sí, lo de los vendedores de flores es tanto para cromoblastomicosis como para esporotricosis. Ahora sí, discúlpenme a mí. La diferencia es que la esporotricosis, pues es por Sporotrichenki, ¿no? Y la cromoblastomicosis es por Fonseca pedrozoi y Fialofora verrucosa. Ujú. Em, Muy bien, muy bien. Ya eso lo tienen, aunque van medio atrasaditos con las clases, van bien. Siguiente, ¿qué imagen corresponde al principal agente de dermatitis seborreica? Uno de estos de acá, ujú, o este de acá. Un momento, será esta azul o la roja o la amarilla. Voy a alejar. Ok, lo que estábamos viendo acá era dos especies de dermatofitos. Esta de acá es Tricofiton rubrum, perdónenme, ando con medio tos. Entonces, esto es Tricofiton rubrum. Ok, bueno, para empezar, ¿alguien se acuerda cuál es el principal agente de dermatitis seborreica o la famosísima caspa? ¿Se acuerdan del nombre? Sí, no. Ok, chicos, necesitan darle una repasadita, ¿eh? La gente es malacesia, ¿ok? La malacesia, no se ve así, este es un tricofitón y este de acá es un Microsporum canis. ¿Se acuerdan que el Microsporum canis les dije que tenía forma de bolillito? Ujú, ese es el Microsporum canis, que igual, no sé si la puso alguien por ahí. Entonces la que no puso nadie era la respuesta correcta, que les dije que lo de, recuerden, caspa es lo de albóndigas con espagueti, ajá, que es esto de acá, que en realidad la forma correcta de describirlo es blastoconidios con filamentos cortos, ¿ok? Que da este aspecto de albóndigas en espagueti, o sea, lo de filamentos cortos pues serían los espaguetis y los blastoconidios, esos son conidios de novo, conidios bebés, serían las albóndigas. ¿Sale? Entonces, esto es clásico de una mala sesión. Y bueno, ya terminamos. Yo entiendo que ahorita van saliendo de farma, pero sí necesito que se pongan a estudiar, ¿sale? Yo voy a tratar de dejarles varios cajuts para, por ahí ya entraba alguien más. Eh, bueno, vamos a cerrar el cajut. Ajá, sí, 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 muy bien. 30% correcto. Entonces hay que ponerse a estudiar. Voy a dejar de compartir tantito. Entonces, como les decía, yo sé que ahorita van saliendo de Farma y que están muy estresados y que ahí les pusieron el capítulo de Euforia, ya estoy viendo los memes, también ahí andaba Harry Styles.
nunca me tocó algo así. Ah, ¿saben qué? Una vez en salud pública, no, perdón, en salud mental, creo, pusieron un caso clínico y era como que la descripción de la película de Nemo. Fue lo más cercano que tuve a eso. Me encantan los memes que suben a su grupo, pero bueno, yo sé que van saliendo de eso, de un montón de depas y que en vacaciones, la verdad, casi nadie estudia, pero aún así traten de hacer el esfuerzo por ir al corriente porque ya no voy a estar para presionarlos, ¿sale? Yo voy a tratar de dejarles un montón de material para que puedan estudiar, pero si no lo usan y lo dejan ahí y lo quieren hacer una noche antes del depa, pues sí lo van a sacar, de que se saca, pero no van a salir también. Y de verdad, cada décima cuenta, el promedio no los define, pero si tienen la posibilidad de salir bien, aprovechenla, ¿sale? Em, muy bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy, la penúltima clase del curso. Y pues ya después ustedes si entran a para, ustedes me verán, pero yo a ustedes no. Entonces, un momento, está como medio lenta la computadora, no sé por qué. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver el día de hoy son las micosis oportunistas, la segunda parte. Ujú. Por acá entró alguien más. Luego son bien no sé si lo hagan, pero luego entran ya cuando saben que se acabó el examen. Bueno, ya ni para decir porque ya mañana acabamos. Ok, el primer hongo que vamos a ver el día de hoy es, bueno, la enfermedad se llama mucormicosis. Esta también se conoce como cigomicosis porque está dada por hongos del género Zygomycetes. Hay un montón de cigomicetos que son hongos negros, pero nos vamos a centrar en uno que es Rhizopus. ¿Alguien llegó a ver las historias de Carlos Name, el sujeto que se supone que vivía en una casa embrujada y que se le aparecían cosas y su perro siempre andaba ladrando? Y o sea, no sé si, no, si no lo llegaron a ver, es un sujeto que, pues sí, según su casa estaba embrujada y, o sea, el perrito hacía cosas normales de perrito, ¿no? O sea, los que tienen perro, pues saben que a veces el perrito pues, se le queda viendo a la pared o se acuesta en cierto lugar y se queda viendo a la nada así los perritos. Y el Carlos Name era así como de riso, pues, ya no empieces riso, pues era muy, muy gracioso ver eso, pero bueno, nada más para que se acuerden del perrito Rizopus. Este es uno de los cigomicetos. Ajá. También se le conoce como glomeromicetes, pero ese es un nombre que ya está casi en desuso. Este es un hongo mucoral. Ujú. Esto quiere decir pues que va a atacar a la mucosa oral, no hay mucho que decir ahí, pero no sé si recuerden qué característica tenían los hongos mucorales que vimos en generalidades, si les suena, tiene que ver con su estructura, memoria. Ok, no se preocupen. No sé si recuerdan que les dije que había unas estructuras llamadas esporangios, que es, pues sí, un contenedor de esporas. Y justamente estos hongos que vamos a ver el día de hoy, pues son los primeros que vemos en clase que tienen esporangios, ¿ok? Em, muy bien. Entonces, la mucormicosis, lo más importante de este hongo y de lo que se tienen que acordar, así lo vean en el DEPA, tienen que pensar luego en este hongo, es que es muy frecuente en pacientes diabéticos. En teoría, todos los hongos oportunistas, el paciente diabético tiene riesgo de contraerlos, pero aquí en la mucormicosis, los cigomicetos o Rhizopus, que aquí está, Rhizopus, es especial en pacientes diabéticos porque Rhizopus va a tener actividad máxima con picos elevados de glucosa o por glucosa elevada por mucho tiempo. Entonces, es por ello que es frecuente en diabéticos. Ya saben, no, creo que todavía no veo un fisiopato de la diabetes, pero pues eso es algo que siempre se sabe, ¿no? Que es básicamente que tienen la glucosa elevada. Ujú. Y pues obviamente va a ser peor en pacientes que estén descompensados o mal controlados.
¿Dónde vamos a encontrar este hongo? En materia en descomposición y sobre todo en el pan de trigo y centeno. Mañana vamos a ver que también hay otros hongos que también les encanta contaminar los granos y los cereales y aquí tenemos al primero. Ajá, recuerden, la enfermedad es mucormicosis, los hongos son del género Zygomycetes y el principal hongo que vemos el día de hoy es Rhizopus. Ajá. Otro tipo de cigomicetes que tenemos es lictemia y mucor. Ajá, pero sobre el más importante de todos es Rhizopus, ¿ok? Hay predisposición en hombres por su ocupación, pues por manejar esta materia prima. Ujú. En cuanto a la etiopatogenia, lo que vamos a tener en el paciente, la lesión van a ser cuadros agudos rinocerebrales, o sea que implican a todo el área de la nariz y del cerebro. ¿Cuáles van a ser esos cuadros rinocerebrales? Básicamente es necrosis. Como les decía al principio del curso, no sé si recuerdan que hubo un momento de la pandemia en que decían que había un hongo negro, que también decían hongo come carne, es este hongo, ajá, los rizopus del hongo negro. Y bueno, ¿qué nos va a ocasionar estos cuadros rinocerebrales? Nos van a ocasionar trombosis, así como Bob Esponja de trombosis, no es un tipo de trombo, este chiste pésimo. Pero bueno, la trombosis es cuando tienes alguna placa, un coágulo de sangre que está en tus vasos sanguíneos, está taponeando a algún vasito sanguíneo. Por ejemplo, digamos que yo tengo un coágulo en alguno de mis vasitos que irrigan mi antebrazo, ¿no? Entonces ese coágulo, una partecita, una bolita de ese coágulo se va a desprender y a ese desprendimiento que anda por todos lados, por toda mi circulación, porque esa bolita se va a empezar a viajar por mi sangre, como Juan por su casa, a ese se le va a conocer como trombo. Ajá. Ese trombo este, va a convertirse después en un émbolo porque va a atrapar a otra arteria que esté más chiquita. Entonces, esos episodios de trombosis o de embolia es que alguna vena está taponeada y como esa vena se taponea, digamos que era la vena que iba a irrigar mi pulgar, ¿no? Esos episodios de trombosis quieren decir que esa vena se taponeó y mi pulgar se va a empezar a necrosar porque ya no le está llegando sangre, ya no le está llegando oxígeno, entonces todo el tejido se va a empezar a morir y a ese se le conoce como trombosis, ¿ok? Eso también pues nos puede llevar a infartos, que son la isquemia o la muerte de algunas áreas del corazón. Pero bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver, pues, lo que hace el hongo. Ujú. La lesión, pues, sería una lesión necrótica y es por estas lesiones de trombos. Ajá. Espero si me hayan entendido esa parte de cómo un coagulito puede tapar una arteria. Si no, pónganmelo ahí en mensajes y con gusto se los vuelvo a explicar. No solamente es frecuente en pacientes diabéticos, también en pacientes con neutropenia, o sea, que tengan los neutrófilos muy bajos, que tengan leucemia y linfoma. Ajá, pero sobre todo en los diabéticos, o sea, luego que digan mucormicosis o rizopus, piensen en diabéticos. La entrada va a ser por vía respiratoria, lo que van a inhalar los pacientes son esporas, pero también pueden contraer el hongo por vía oral, por alimentos, por ejemplo, el pan de trigo y de centeno, o sea, comiéndotelos directamente, o por vía cutánea, pero esto es muy, muy raro. Lo más frecuente es que los pacientitos pues estén trabajando con estas materias primas e inhalen las esporas. Ujú. Uno pensaría, ¿no? Que pues pan de trigo y centeno, pues cuando te los comes, ¿no? Es más por la inhalación. Avanzamos. Ok, entonces como les decía, vamos a tener daño a las células endoteliales por el trombo, vamos a tener angioactivación, perdón, se van a dañar las células endoteliales por el hongo, ¿no? Entonces, imagínense eso como un rasguño. Entonces, ese rasguño va a hacer que se active algo llamado angioactivación. Esa angioactivación es lo que hace que se formen coágulos. Ajá, o sea, se formó un rasguño y el sistema dice, tenemos que tapar ese rasguño y se forma un coágulo para taparlo. Pero esto ocurre de forma masiva. Entonces, producir coágulos sanguíneos de forma masiva
no es bueno, porque puede hacer que se tapone ese vasito que querían reparar. Entonces ese vaso, en lugar de solo repararlo, lo van a dejar tapado. O sea, imagínense literal una cañería y que le echan un montón de basura y ya no sale el agua. Este, ya cuando no sale el agua, cuando no sale la sangre, en el tejido va a dejar de llegar oxígeno y ese tejido va a empezar a morir y pues a eso le llamamos necrosis. También se van a alterar neutrófilos y macrófagos, lo cual va a provocar cuadros severos de inhalación. También hay otro factor en diabéticos que está interesante y es que según algunos artículos y algunas investigaciones que se han llevado a cabo, es que cuando tenemos presencia de iones de hierro en la sangre, porque el hígado no lo absorbe, porque hay pacientes que ya tienen hígado graso, que es un término un poquito más complicado, pero bueno, se asocia con la diabetes, es todo lo que tienen que saber. Entonces el hígado no funciona correctamente. A eso es lo que voy. No funciona correctamente, no se absorbe el hierro de la sangre y ese hierro favorece que el Rhizopus crezca. Ahí tenemos otro factor relacionado con la diabetes. Tenemos el cuadro rinocerebral. Aquí el contagio fue por inhalación. Se fue a los vasos sanguíneos de los cornetes, que recuerden que los cornetes están por acá, no sé si ven mi nariz, y de los senos paranasales, que son los que están acá, que están atrás de la nariz. Em, y bueno, como está atrás de la nariz, se afecta tejido retroorbitario y rinocerebral, o sea, toda esta parte de aquí, todo el cerebro y la nariz se va a ver afectado por este hongo. Y bueno, o sea, ya les expliqué que hacen necrosis en los tejidos. Ahora imagínense una necrosis en esta área. ¿A qué nos va a llevar? Muchas veces a que el paciente pierda todo el tejido nasal, que es puro cartílago, y pueden llegar a perder también el tabique nasal. Y bueno, ese es el cuadro rinocerebral. También tenemos la forma intestinal primaria, que aquí fue la penetración por alimentos, o sea que comimos fruta o pan contaminados. Los vasos se van a, perdón, el hongo se va a los vasos sanguíneos, ocasionan trombosis y nos da un infarto del colon y del ilion. Porque aquí, como nos los comimos, pues van a llegar al intestino, ¿no? No van a llegar a la nariz directamente. Entonces llegan al intestino y ocasionan que algunas partes del intestino, principalmente del colon y del ilion, algunos vasos que irrigan, porque recuerden que el intestino está irrigado, algunos vasos que irrigan el colon y el ilion se empiecen a tapar, entonces la sangre va a dejar de llegar a ciertas áreas de estos lugares y estos van a entrar en isquemia y esto le va a provocar al paciente un dolor estomacal terrible, una diarrea aún más horrible. Ahora, en cuanto a la mucormicosis rinocerebral, no solamente tiene actividad trombótica, también tiene actividad osteolítica y daña a los pares cranales. Entonces, toda esta área maxilofacial, también si lo quieren ver de esa forma, toda esta área de cerebro, de la nariz, de senos paranasales, se va a ver afectada a un nivel inimaginable, ¿ok? Entonces, no solamente vamos a tener la muerte del tejido, también vamos a tener la muerte del hueso. Ajá. Y bueno, ¿en dónde lo vamos a tener? En los vasos sanguíneos de los cornetes y los senos paranasales, tejido retroorbitario y cerebral, que es lo que ya les había dicho. Y bueno, vamos a tener primero el estadio 1. Cuando empieza este cuadro, vamos a tener sinusitis, o sea que los senos paranasales van a estar inflamados y llenos de moco. Edema, también entonces el paciente va a sentirse congestionado todo el tiempo. El tabique nasal va a empezar a verse con la mucosa eritematosa, empieza a verse rojita si ustedes le exploran la nariz, pero ya encontramos algunas zonas necróticas, no precisamente en la nariz. Esto también lo preguntan un montón que de dónde inicia la necrosis. La necrosis va a iniciar en el paladar en el 20% de los casos, como la imagen que están viendo acá. Este es el paladar del paciente y lo que ven aquí en negro, pues es tejido necrótico. También va a tener cefalea intensa y va a empezar a disminuir la visión. Eso en el estadio 1. Entonces, desde el estadio 1 ya tenemos necrosis. Ahora, en el estadio 2 ya vamos a tener fístulas en los párpados que van a empezar a drenar material purulento. Estas fístulas de acá, que son
trayectos, son como granitos que contienen pus y que están drenando constantemente. Entonces, como pueden ver aquí en el ojito del paciente, se ve súper hinchado el párpado inferior y todo este párpado inferior está lleno de pus e incluso pueden ver en el párpado superior que ya está así atascadísimo de pus. No sé si lo alcanzan a ver y que incluso aquí ya se forma un hilito de pus que seguramente el paciente parpadeó y se le quedó pegado el ojito. Em, este material va a ser mucopurulento, de este color como de moco de pus, y es fétido porque también nos está hablando de necrosis. Y la zona necrótica que estaba en el paladar no se va a ir a ningún lado, todo lo contrario. Esa zona necrótica se va a hacer cada vez más y más y más grande, ¿ok? Em, y bueno, en el estadio 3 es básicamente todo lo que vimos en el uno y el 2, pero se va a hacer aún más grave. La necrosis se va a hacer más extensa, las fístulas en el ojo van a empeorar, la cefalea empeora, la visión va a disminuir aún más. Y bueno, lo más importante del estadio 3 es que las fístulas que estaban en el ojo se pueden volver necróticas, el paladar se va a necrosar hasta hacer una úlcera gigante y es lo que estamos viendo en la imagen B de acá. No sé si se alcanzan a ver que aquí este paciente en el paladar ya tiene un agujero, ¿ok? Entonces esto ya son estadios súper, súper extremos, pero bueno, está muy interesante, ¿no? O sea, vean eh, cómo ya no tiene paladar el paciente, o sea, ya tiene un agujero por la necrosis. Ajá. Eso sería lo más importante del estadio 3. Y bueno, el área necrótica se puede extender hasta acá, como les decía, toda la maxila. Aquí ya tiene todo necrosado el paciente. Y eso que acá ya lo delimitaron. Y o sea, vean este ojito de acá. ¿Ya lo vieron? Ahora vean este ojito de acá. Las fístulas van a empeorar, tiene muchísima más pus el paciente y ya ni siquiera puede abrir el ojo, de tan hinchado que está. Y vean acá, si alcanzan a ver, ya no solamente estamos hablando de la mucosa y de la piel. Esto que están viendo aquí que se ve como amarillo o beige es hueso y ese hueso es la maxila y ya tiene un agujero porque ya se hizo necrosis. Esto sí no se les puede olvidar, o sea, es de las cosas más aparatosas que existen en medicina. Acá también esta está muy buena. Vean a este paciente. O sea, el hueso ya está destrozado. Ujú. Y acá vean, o sea, todo es lo que les decía, el área rinocerebral. Tenemos toda esta área afectada y pues se ve negro porque este ya es tejido muerto. Y no se les olvide, es en pacientes diabéticos descompensados. Hay un estado en la diabetes que se llama cetoacidosis, que no sé si algún doctor se los ha dicho, que les encanta decirlo, que es cuando los pacientes empiezan a oler a manzanas, los pacientes diabéticos, porque tienen cuerpos cetónicos, que pues ahí implica que ya se activaron rutas metabólicas alternas. Eso es de bioquímica, y pues ya lo verán más adelante, pero básicamente la cetoacidosis es un estado de súper extremo de descompensación de la diabetes. Por acá me pusieron. ¿Qué pasa cuando ya llegó al hueso? Lo único que se puede hacer es ponerles injertos y pues delimitar el área de necrosis. También pues sí, un montón de cirugías plásticas, pero pues esto nunca vuelve a quedar igual el paciente. Y no se les olvide, pacientes diabéticos descompensados, cetoacidosis, va a ser risopus, ¿ok? Mm, Y bueno, también tenemos otros cuadros como por la mucormicosis pulmonar, que no la desprecien porque tiene el 80% de mortalidad. Acá más que en diabéticos va a ser en los que tienen neutropenia, leucemia o linfomas, o sea, cáncer. Como les decía, va a ser cuando inhalas las esporas y perdón, en lugar de quedarse en el área rinocerebral, se van a los bronquios y ahí en los bronquios ocasionan trombosis e infarto pulmonar. O sea, imagínense, aquí no estamos hablando de una simple neumonía como esto hemos visto, estamos hablando de muerte del tejido pulmonar. ¿Ok? Entonces esta con justa razón tiene el 80% de mortalidad. Y la mucormicosis gastrointestinal es lo que les decía cuando se mueren algunas áreas del intestino, principalmente colon e ilion, que ocurre todo lo que les dije de la cara, pero ahora póngalo en el intestino. Sin embargo, esta es muy rara.
El cuadro va a ser por infarto gástrico y como les decía, se acompaña de fiebre, dolor abdominal horrible, gástrico y hemorragia del tubo digestivo, o sea que los pacientes van a notar que cuando van al baño eh, van a ver sangre en sus heces. Ujú. Y el diagnóstico, que acá está lo bonito. Al microscopio lo que vamos a encontrar son hifas cenocíticas y hialinas dicotómicas. Entonces son hifas, como son cenocíticas, quiere decir que no están tabicadas, como son hialinas, quiere decir que no tienen color, y como son dicotómicas, este es un nuevo término, quiere decir que las hifas van así como en una Y. Ajá, o sea que de una hifa, véanla, aquí viene y se ramifica en dos. Acá tenemos una parte y acá tenemos la otra ramita. Y esta a su vez se bifurca en una y en dos. Ajá, eso quiere decir una hifa dicotómica. Ahí. Pues estos especies de hongos, como ya les decía, tienen esporangios. Y hablando precisamente de Rhizopus, que es el que más nos importa, el esporangio tiene forma de colapso en sombrero chino, o sea, como estos que están viendo acá, la imagen que les puse aquí, esa es la forma que tiene el esporangio. Ajá, el colapso sería el esporangio, ¿ok? Acá tenemos otra imagen. A ver, ahí está. Ujú. Esta sería una especie de cigomiceto, no necesariamente tiene que ser Rhizopus, ¿ok? Acá no se alcanza a ver muy bien, pero acá está el sombrerito. O sea, en sí, este es el esporangio, pero el colapso sería lo que sostiene al esporangio, ajá, la base del esporangio, ¿ok? Y eso es lo que tiene forma de sombrero chino. Acá está, vean. Por ejemplo, este de rizo, pues está súper bonita esta imagen. Acá está el colapso en sombrero chino. Ya le vieron un poquito más la forma. Acá se ve un poquito más. Y el esporangio aquí, en sí, aquí ya se deshizo. O sea, ya salieron todas las esporas y pues agarraron en el acto a este rizopus. Por eso se ve tan bonito. Pero todas las que están viendo aquí seguramente eran parte del esporangio. Ajá, nada más que ya se soltaron las esporas y pues van a producir sus propios honguitos por ahí. El cultivo es con saburó, pero nunca con antibiótico porque Rhizopus puede reaccionar a algunos antibióticos y pues no les va a crecer nada. La biopsia vamos a tener que se tiñe con tinción de goicot y tenemos las hifas cenocíticas, gruesas y hialinas. Ahí en lugar de otra vez cenocíticas eran hialinas, ¿ok? La muestra se toma del esputo, de la mucosa nasal o de fragmentos posoperatorios, por ejemplo, el hueso o la piel, pues si están quitando tejido necrosado, pues es lo que mandan a patología para hacer la biopsia. Ujú. Y bueno, acá tenemos otras especies de cigomicetos. Ah, por acá me pusieron. ¿Por qué no con antibiótico? Ah, porque les decía que Rhizopus puede. Ay, regresa. Les decía que Rhizopus y en general todos los cigomicetos pueden reaccionar a los antibióticos. Entonces, si le pones antibiótico al cultivo, el hongo jamás va a crecer. Ujú, pues porque el antibiótico lo está matando y pues, ¿qué vas a observar en tu cultivo? Pues nada, ¿no? Básicamente por eso. Y bueno, acá tenemos otras especies de cigomicetos, ajá. Aquí no necesariamente es Rhizopus, porque acá ya no tenemos tanto el sombrerito chino. Hay un montón de especies de cigomicetos, ¿ok? Entonces nada más quédense con que estos son cigomicetos. Y vean, tienen aquí bien bonitos esporangios, que parecen como afros. ¿Mm? Y acá tenemos las colonias, a pesar de que las hifas no muestren pigmento, las colonias ya en conjunto sí. Y por eso es que se decía que, ay, el hongo negro y el hongo negro, porque las colonias son de color negro. El tratamiento pues es con limpieza quirúrgica. Aquí ya no se encarga ni siquiera el cirujano general ni el neuro, se lo mandan directamente al cirujano maxilofacial, que no sé si sepan, pues casi todos los dentistas, los que hacen especialidad, hacen maxilofacial. De médicos cirujanos, o sea, que uno haga maxilofacial es muy raro. Casi todos los maxilofacial son dentistas primero. También con anfotericina B y con fluconazol, obviamente para detener el crecimiento del hongo, pues ya ese tejido necrótico pues no lo vamos a recuperar. Y pues también con cirugía plástica, pero pues eso ya son otros temas. ¿Tienen alguna duda de los cigomicetos?
Mientras veo que es. Por acá pusieron. No, todo claro. Aunque algo feo. Feo la explicación, no. O los hongos. No. Este. Esperemos que los hongos, ¿no? Ah, los hongos. Bueno. Este. Ajá. La explicación está bien. Ah, bueno, bueno, bueno. Me, me paniqueo. Ok. El siguiente hongo que vamos a ver o más bien la enfermedad es la aspergilosis. Hay un montón de aspergilos, que es este hongo que les digo que está en el aire todo el tiempo y que así si ustedes un día agarran un saburó y dicen, ah, le voy a quitar la tapa y le voy a poner en medio de mi casa, lo que va a crecer es aspergilosis porque ese está en el aire. Aspergilosis lo vamos a ver tanto ahorita como mañana en las micotoxicosis, pero bueno, ahorita lo vamos a ver en el contexto de las enfermedades oportunistas. El más frecuente de todos, ya saben que preguntan eso, el más frecuente y el más importante es Aspergillus niger, pero también tenemos a Fumigatus, Flavus, Niveus y Restrictus. Pero recuerden, el más importante es Aspergillus niger, que pues es parecido a una palabra muy fea en inglés, ¿no? Y hay por ahí como un chiste porque la morfología de Aspergillus puede tomar como forma de afro igual porque tiene tiene su esporangio, entonces lo asocian con esa palabra de níger y pues no quiero que me vayan a censurar el video de YouTube. Entonces, bueno, ahí está la aspergilosis. Esta es una enfermedad granulomatosa, o sea que tenemos un fenómeno parecido al que tenemos con tuberculosis, que la respuesta inmune dice, bueno, no pudimos con aspergilosis, entonces vamos a mandar respuesta inmune a que lo encapsulen y pues ya de ahí no entra y sale nadie, ¿no? Entonces, a eso se le llama un granuloma, por eso se le llama enfermedad granulomatosa. También es necrosante, cavitaria, como tuberculosis. No sé si alguna vez les llegué a decir que había un hongo que se parecía mucho a tuberculosis. Se extiende por la sangre a otros órganos y tejidos. La más frecuente es la aspergilosis pulmonar, pero también tenemos a la diseminada, a la cutánea, a la ótica, a la oftálmica y la reacción por hipersensibilidad o, en otras palabras, las alergias que vamos a ver el día de mañana. Pero bueno, la más importante es la aspergilosis pulmonar, no se les olvide. ¿Dónde habita aspergillus? En carbohidratos, en fibras, en granos, en pan y en general en el aire, pero especies un poquito menos patógenas, pues si no todos estaríamos enfermos de aspergilosis todo el tiempo. Pero bueno, aquí es donde los encontramos, sobre todo en los granos y en los carbohidratos. ¿Qué vamos a inhalar? Vamos a inhalar los conidios o ay, por acá me pusieron. ¿Qué se hace en una falla orgánica cuando un hongo o una bacteria se esparce por sangre? O sea, un choque o cómo. Porque falla orgánica, es que acá me pusieron esta pregunta. ¿Qué se hace en una falla orgánica cuando un hongo o una bacteria se esparce por sangre? Lo primero sería estabilizar al paciente. Si necesita transfusiones, si necesita sangre, si necesita reponer líquidos, eso es lo primero, estabilizarlo. También si ya también hay un fallo en los pulmones, pues se tiene que intubar al paciente. ¿Qué más se les hace? Y pues ya una vez que lo tienes estable, o sea que ya garantizas que pues al menos está sobreviviendo, lo que se hace es pues darle con todo con antibióticos y son esquemas muy largos y muy agresivos que traen un montón de efectos adversos para el paciente, pero pues eso antes. Alguna vez me tocó llegar a ver a una pacientita ahí en la raza que había sufrido choque séptico, o sea que toda su sangre estaba contaminada. Creo que era de Staphylococcus aureus, si no mal recuerdo. Y la paciente estaba parapléjica, o sea, ya no se podía mover. No iba a ser permanente, pero sí quedas en un estado en el que todos tus órganos fallas, por eso es falla multiorgánica. Entonces la paciente ya no se podía mover y lo que se hacía sobre todo era darle asistencia con ventilación mecánica, o sea, ya no podía respirar por su cuenta, lo hacía por ventiladores. Y pues, ¿qué se hace mientras básicamente el paciente se sostiene con aparatos? Pues es darle un esquema de antibióticos que le pegue súper bien y lo puedas llevar a rehabilitación. Desgraciadamente esa paciente
pacientita me tocó ver que falleciera. Recuperarte de un choque séptico, de una falla multiorgánica es muy, muy difícil y generalmente los pacientes quedan con secuelas. Pero sí es básicamente lo que se hace, estabilizarlo y después darle con todo con antibióticos. Es muy complicado. Ok, entonces lo que les decía, así, era que la infección es por inhalar los conidios o los esporangios, y a estos esporangios en específico se le conoce como cabezas aspergilares, que son estos de acá. Por acá me pusieron, gracias y de nada. Entonces, lo que inhalas pues son los esporangios y les decía que aquí se llaman cabezas aspergilares. Es por la inhalación. También puedes tener traumatismos cutáneos, por ejemplo, las personas que estén manejando granos y por ahí se corten y después vayan y agarren los granos, la herida se puede infectar de aspergillus. Y pues sí, también puedes inhalar las esporas. Ese también se relaciona con la ocupación. Suelen ser personas que son granjeras, que manejan granos de maíz, de centeno, de trigo y alimento de aves como el alpiste. Entonces, todos estos, como podrán ver, igual que la mucormicosis, la mucormicosis está complicada porque si tienen que aprender tres nombres: mucormicosis, cigomicetes y rizopus. Pero bueno, igualito que la mucormicosis también tiene que ver con personas que son granjeras porque también se encuentran los granos. Eh, eh, em. Y bueno, en cuanto a los tipos de aspergilosis, como les decía, este se parece un montón a la tuberculosis y a esa pelota de hongos que se forma porque es un granuloma. Recuerden que el granuloma es que llega, aquí el hongo es mi puño, llega al sistema inmune y llega un macrófago y se lo come. Y ya piensan que se lo comió, pero en realidad el aspergillus se replicó dentro del macrófago, llegó un momento en el que lo rompió y este macrófago de acá se murió. Me voy a comprar calcetines para algún día hacerles este con marionetas, pero bueno. Entonces ese macrófago se murió. Y el aspergillus siguió por ahí y dijo la respuesta inmune: miren, mataron al imbécil de ese macrófago, entonces van a mandar a más macrófagos que sean aún más agresivos. Esos macrófagos van a ser muy agresivos con el aspergillus, pero también con el tejido que está a su alrededor. Entonces, ese tejido de alrededor que se lesiona porque los macrófagos son súper violentos, va a formar las cavidades, las cavitaciones, que son cuevas, ajá, en los pulmones, esos agujeritos que se pueden formar en los pulmones, porque estos macrófagos le dieron con todo. Es como si trataran de matar una cucaracha con un misil. Entonces, por eso las cavitaciones. Y pues el hongo algún día se muere, ¿no? Pero ¿qué pasa si ese hongo ni con todos los misiles del mundo se muere? Pues la respuesta inmune llega y encapsula al hongo, ¿no? Y le dice: ¿sabes qué? De aquí ya nadie sale, nadie entra, échenme células de Langerhans, échenme células gigantes, neutrófilos, macrófagos y todos lo vamos a encapsular. Entonces encapsulan al hongo, así como cuando llegan los granaderos, encapsulan al hongo y toda esa estructura se vuelve un granuloma, que básicamente es el hongo rodeado de respuesta inmune. Ya sé que ya les he explicado esto un montón de veces, pero pues hay personas que apenas entraron al curso y es necesario. Y pues a lo mejor necesitan repasarlo. Ese es un aspergiloma. Acá este granuloma que se formó, como les expliqué todo este cuento, este granuloma en especial se llama aspergiloma y básicamente un aspergiloma también se le conoce como una pelota fúngica, o sea, una pelota de hongos, ¿ok? Ese es el aspergiloma. La aspergilosis pulmonar es específicamente por Aspergillus fumigatus, flavus, idulans y niveus. La aspergilosis diseminada, cuando tenemos Aspergillus en la sangre, va a ser por fumigatus, nidulans, flavus y restrictos. Y la otomicosis y la variante cutánea de la aspergilosis, va a ser por Aspergillus niger. Perdón, como que tengo medio seca la garganta. Entonces, Aspergillus también puede atacar al oído y podría llegar a dejar a ese paciente sordo, pero bueno, ahorita les explico un poquito más de la automicosis y de la cutánea. Esto nada más es para que vean, pues esta parte de cuáles son los agentes, pero bueno, ya les expliqué qué es el aspergiloma. Ahora, la aspergilosis pulmonar
Esta también se las preguntan un montón, como la famosísima enfermedad del pulmón del granjero, justamente porque es una enfermedad ocupacional por toda esta onda de los hongos, que vamos a ver un poquito más a fondo mañana. Esta es una reacción de hipersensibilidad, o sea que de tanto tener contacto con el hongo vas a generar una alergia. Estos conidios inhalados van a saprofitar en las mucosas, o sea que van a empezar a proliferar en la mucosa, pero no se pueden reproducir. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Van a establecerse en la mucosa nasal, pero no se producen más copias de ese hongo, si lo quieren ver como copias. Entonces, no se producen más copias de ese honguito y pues no llegan a ocasionar una enfermedad como tal, no llegan a ocasionar inflamación como la que vimos en el aspergiloma, pero sí puede llegar a ocasionar alergias, ajá, porque ya están en la mucosa, entonces llega la respuesta inmune de la mucosa dice, ¿quién eres tú? Bueno, la próxima vez que te veamos, te vamos a dar con todo. Y a pesar de que el Aspergillus ni hizo nada la primera vez, nada más porque lo reconocieron como raro, entonces el paciente vuelve a tener contacto con Aspergillus, que a lo mejor ni siquiera es una variante patógena, y la respuesta inmune dice, ay, el atáquenlo, y pues empiezan a liberar histamina, y el paciente va a empezar a estornudar. Recuerden que las acciones de la histamina son variadas, entre ellas aumenta la producción de moco, la histamina da mucha comezón, que pueden tener también urticaria, les da mucha comezón en la piel, en los ojos, escurrimiento nasal, y bueno, es el resumen lo que es una alergia. También tenemos cuadros de rinitis, los cuadros de asma se pueden desencadenar por un aspergillus, de bronquiolitis, ¿se acuerdan que los acaban de hacer su examen de viro? Que los bronquios se inflaman y el moco se queda atorado ahí en los bronquios. También alveolitis, que es lo mismo que la bronquiolitis, pero ahora en los alveolos, más abajo. Las manifestaciones van a ser ronquera, disnea, sibilancias y tos seca también. Y bueno, lo que va a aumentar acá es la inmunoglobulina E y tenemos eosinofilia, que los eosinófilos son responsables de muchas alergias, o al menos de los síntomas. Los aspergilomas, como les decía, son las pelotas fúngicas, que es una pelota de moco, donde va la respuesta inmune, y del micelio, o sea, del hongo. Em, Vamos a inhalar a los conidios y se forman estas pelotas de hongo en antiguas cavidades. Puede ser que haya sido por una infección pasada de aspergilosis, que es lo que les conté ahorita, pero también en antiguas cavidades de pacientes que tuvieron tuberculosis. Y estos pacientes suelen ser aquellos que padecen VIH. Ujú. Es muy raro que un paciente tenga la mala suerte de, primero tuve VIH y después me dio aspergilosis. Eso es muy raro. Y suele ser en pacientes con VIH. Y bueno, estas aparecen en el lóbulo superior, por lo que veíamos que en tuberculosis, que es aerobia estricta, y pues la parte más oxigenada del pulmón son los lóbulos superiores, porque el aire flota y se va hacia arriba. Esta es una masa de micelio y como manifestaciones vamos a tener tos discreta, hemoptisis, o sea que los pacientes van a toser sangre, pérdida de peso y rinorrea. Como podrán ver, las manifestaciones son muy parecidas a las de tuberculosis, así que si tuvieran un examen de mico y Bacter, tal vez entrarían un poquito en pánico, ¿no? Gracias a Dios, eso no es, sí. La aspergilosis invasiva, esta es una infección pulmonar fulminante. Aquí los pacientes se mueren en cuestión de días. Es algo parecido a lo que ocurre con la mucormicosis. También son fenómenos trombóticos. Se hacen los trombos que tapan los vasos sanguíneos y nos lleva a necrosis del pulmón. ¿Ok? Esa necrosis pulmonar también se acompaña de edema, o sea, se empieza a acumular agua en el pulmón y se disemina la sangre. Esta aspergilosis invasiva, afortunadamente, se cumple una de las eh, reglas en la medicina que se rompen de vez en cuando, perdón, que casi siempre que es que todo lo que es mortal y muy peligroso es es muy raro, ¿ok? Em, Además de estos trombos, vamos a tener abscesos pulmonares necróticos, o sea, pues los trombos van a ocasionar que mueran algunas áreas del pulmón y esas se convierten en abscesos porque ya es tejido muerto, ya no nos sirve de nada. Como manifestaciones vamos a tener expectoración mucopurulenta, o sea, una flemota así verde, y hemoptisis, que pues de nuevo es toser sangre.
¿Por qué se llama aspergilosis invasiva? Porque no se va a quedar en el pulmón, se va a diseminar a hígado, vaso, corazón y sistema nervioso central. Eso sería lo más importante de que recordar de la aspergilosis invasiva junto a la necrosis pulmonar, ¿sale? Que se disemina a estos órganos. Mm, Y bueno, la aspergilosis cutánea, como les comentaba hace ratito, vamos a tener úlceras necróticas, onicomicosis y micetoma. ¿Se acuerdan que teníamos a este hongo, que ahorita se me fue el nombre? Es ¿me recuerdan el nombre? Se me fue el nombre del hongo que ocasiona un micetoma. Dios mío, ¿cómo les puedo fallar así? Bueno, ahorita me regresa el nombre a la mente, discúlpenme. La aspergilosis cutánea también nos puede ocasionar estas úlceras, ajá, parecidas a lo que vemos en un eumicetoma. Y también onicomicosis, que pues sería un cuadro un poquito más leve. Las úlceras, vean, esta es una úlcera necrótica. ¿M? Por una aspergilosis y esta sería pues por tener contacto con los granos y que tengas alguna herida y que se te infecte. Pero esto sería muy, muy, muy raro. Ujú. La otomicosis, esta está bonita de ver, estudiar, pero no para los pacientes, recuerden eso. Acá básicamente el hongo empieza a crecer en el oído. Vean, ¿alguna vez han visto esos casos extremos? Sí, sí existen. Ven aquí estos pelitos que se ven, no es que el paciente ya esté viejito y que tenga canas, es que es el micelio creciendo y se ve muy bonito. Crecen en el oído medio y en el pabellón auricular y pueden llevar al paciente a tener hipoacusia, o sea que disminuye su capacidad de escuchar, o también los puede llevar a sordera, pero eso es más raro. Y bueno, el diagnóstico, vamos a tener examen directo en fresco, principalmente del esputo del paciente, o sea, de la flemota, la vamos a llevar a estudiar a microscopio. Y simplemente vamos a observar las cabezas aspergilares, que serían los conidios, vean, se ven súper bonitas. En el pulmón y en otros sitios en especial vamos a encontrar, además de esas cabezas aspergilares, vemos hifas gruesas y tabicadas cuando tenemos contenido del esputo. Es muy raro ver las cabezas, pero sí se pueden ver en el esputo. El cultivo va a ser un simple y sencillo saburó. Y la biopsia va a ser con, lo único que se tienen que aprender es qué técnicas se usan. Se usa tinción de Gomori, de Paz y HIE, y pues se observa exactamente lo mismo, las cabezas aspergilares o conidios y las hifas. Ahí tenemos a una cabecita aspergilar. Y bueno, acá, esto que se ve, estos palitos que se ven acá son las hifas, ¿ok? Y se ven bastante gruesas. Y acá tenemos un acercamiento de las cabezas aspergilares, como podrán ver, son muy diferentes a las que vimos en los cigomicetes. Esas estaban como un poquito más esponjaditas, esas sí eran afros, tal cual. Ay, me regresé. Además, también se pueden hacer pruebas inmunológicas como una ELISA y pues con imagenología, o sea, con una radiografía para comprobar, por ejemplo, si tenemos la pelota fúngica. Em, El tratamiento sería quirúrgico. Si es necesario, se pueden extirpar los granulomas o si es cutánea. Si es la aspergilosis invasiva, se tienen que quitar esas áreas muertas de pulmón. Y pues ya sería todo de esa parte quirúrgica. La loratadina da para la hipersensibilidad. Recuerden que es un antihistamínico, entonces baja los niveles de histamina y pues al paciente ya no lo están fastidiando los síntomas de la alergia. Para la automicosis y la variante cutánea se usa nistatina en crema o bueno, en ungüento. Y la anfotericina B se podría usar para cualquiera de los casos, pero en especial se usa para la variante invasiva. Y bueno, hasta aquí con aspergilosis. ¿Tienen alguna duda? Sí, me veo cuánto falta, porque la siguiente, miren, esta vez por única ocasión no habrá descansito, ¿sale? Porque ya el hongo que sigue ya es súper cortito y pues sería medio, se me hace medio tonto tomar el descanso y luego regresar para ver 5 minutos de hongo. Entonces, dime, Enrique. Ah, perdón. Hola, buenas noches, Bren. Buenas noches.
rapidísimo, se me fue algo así, no sé, me debrayé bien feo. Con la mucormicosis, nos habías dicho que se contagia por inhalación del trigo. Ajá. Entonces, la pregunta es, supongo yo que es como cuando se te hace ese pan, o a lo mejor estoy confundiendo, cuando se te hace el pan así como se te forma algo feo a las orillas, por cuando no te lo comes, ¿es eso o eso es otra cosa? O ya me estoy yendo. Ah, o sea, es parecido. Tenemos a los hongos, tenemos a los granitos, ¿no? O sea, imagínense un costal de trigo, ¿no? Entonces el hongo por ahí pueden estar creciendo el micelio que se ven, no sé si te refieres a cuando le empiezan a salir como pelitos al pan, que ya se empieza a Sí, ver justo, como, justo. ajá. Ajá, justamente pueden aparecer en el trigo, pero obviamente no se ve siempre a simple vista. Obviamente si vas a tu refri y sacas algo y ves que ahí ya le está creciendo la colonia de hongo, pues ya lo tiras, ¿no? Pero en el trigo y en los granos, por ejemplo en el alpiste también, pues es muy chiquito, esos pelitos son muy chiquitos. Entonces, en sí no es inhalar los pelitos, sino que esos pelitos empiezan a producir esporas. Esas esporas no las vemos, las esporas son muy chiquitas. Son microscópicas, son bolitas microscópicas que empiezan a salir de los pelitos y empiezan a flotar. No, obviamente no llegan hasta el cielo, pero sí a una cantidad, a una distancia considerable en el que el paciente se acerca, puede inhalar esa parte que está saliendo de ese costal de trigo, de esas esporas, y eso es lo que inhala. En sí no es inhalar los pelitos. Ya cuando comemos el pan contaminado, pues es cuando ya ahí tenemos la variante intestinal, ¿no? Que ahí sí ya nos comimos el trigo que ya estaba contaminado con esos pelitos. Sí quedó un poco mejor. Sí, muchas gracias. Ok, no hay de qué. No sé si tengan alguna otra pregunta antes de pasar al último. Ah, ya me acordé, el que da un micetomo es Madurella misetomatis. Discúlpenme el vacío mental. Ok, entonces ya, este se ve súper rápido, pero no lo olviden, porque este siempre me lo dejan de lado y todos los honguitos son importantes. No sé por qué este se los olvida. Bueno, es que es un hongo atípico, pero Pneumocystis jirovecii también lo es. Pero en fin, este siempre me lo dejan de lado. La enfermedad se llama microsporidiosis, no confundir con Microsporum canis, ¿ok? Aquí la enfermedad se llama microsporidiosis. La enfermedad de Microsporum canis se llama dermatofitosis. Así es, no sé quién puso la nomenclatura, pero pues le encantó revolver a la gente. La enfermedad se llama microsporidiosis y el hongo se llama enterocitosón bieneusi y es el que están viendo acá. Esta es una célula, los bolitas azules es el hongo, es un hongo atípico. Por eso siempre me lo dejan de lado, pobrecito. Estos hongos enterocitos son bieneusi, inicialmente se les identificó como protozoarios. Los protozoarios son un tipo de parásitos unicelulares, que pues ya verán en el bloque de parasitología, entonces dijeron, ah, se parece mucho, vamos a ponerlo como protozoo, como plancton de Bob Esponja, ese es un protozoario. Entonces lo clasificaron inicialmente como parásito, pero tiene más cualidades como hongo. Claro, ¿cuál es la importancia de enterocitosón bieneusi? Esto siempre se los preguntan y siempre se les olvida, que ocasiona cuadros diarreicos en pacientes con SIDA. Recuerden que un paciente con SIDA es el que tiene menos de 200 linfocitos TCD4, no se les olvide. Entonces, eso siempre los preguntan de qué hongo que ocasiona cuadros diarreicos en pacientes con cuentas de linfocitos, bla, 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 o directamente les dicen que tienen SIDA. Es enterocitosón bien EUCI, por favor no lo olviden. Estos hongos son intracelulares obligados, como les decía, esta es una celulita, ajá, y las bolitas azules que tiene adentro que parecen canicas es el hongo. Em, el contagio es por esporas, inhalándolas o comiéndolas directamente, y estas esporas maduras van a salir en las heces del paciente y pues el ambiente se contamina. Ujú. Acá nos vamos a ir directamente a los cuadros. El primero que nos da es queratoconjuntivitis, que es por inoculación directa, o sea que tenías las manos sucias y contaminadas con el hongo y te rascaste los ojitos. Esa es la inoculación directa. El cuadro es de hiperemia ocular, o sea que se van a ver rojos, van a picar y doler mucho.
duelen, em, la fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, y el edema palpebral, como el que están viendo en esta pacientita de acá, en especial en su párpado inferior. El primero, el párpado superior también está algo hinchado. Recuerden, edema es la acumulación anormal de líquido, ¿ok? ¿De qué líquido? No sabemos, nada más sabemos que esa acumulación de líquido la traducimos a hinchazón. El cuadro intestinal, no se les olvide, son cuadros de diarrea crónica en pacientes con VIH y esto nos va a llevar a que el paciente pierda peso. Ajá, o sea, son pacientes que dicen, no, pues es que ya llevo un mes con diarrea, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta parte de la diarrea crónica en pacientes con VIH? Que le hacen competencia unos parásitos que se llaman coccidias intestinales, que, bueno, es el bloque de parasitología, pero bueno, también estos son agentes muy importantes para diarreas crónicas en pacientes con VIH, junto con enterocitozón BNUS, y siempre lo dejan de lado, pero epidemiológicamente hablando de pacientes con VIH o SIDA es muy importante. Y pues les decía, esto es muy cortito. Ya para pasar al diagnóstico, lo vamos a observar con microscopía de luz. Observamos las esporas en heces, con Giemsa, con Gomori y con HY. La microscopía electrónica, como la imagen que están viendo acá, es el estándar de oro. La imagen que estaban viendo al principio, la que estaba toda bonita a color, es una imagen editada. Ajá, es una microscopía electrónica y por ahí alguien le puso color, pero pues así no se va a ver de bonita. Alguien la pintó. Pero bueno, así se ve realmente, como la que están viendo acá. Y lo que ven es una célula que tiene aquí sus parásitos intracelulares. Lo que se ven son las levaduras, esas bolitas, esas canicas son levaduras. Ujú. Ese es el estándar de oro. También se le puede hacer al paciente un Western blot, una PCR o inmunoensayos, que si les interesa saber de qué van estas pruebas, en la clase gratis de Viro les explico de qué van, pero bueno, ahorita no es importante. Y el tratamiento es con albendazol, que es un antiparasitario. Ajá, entonces les digo, se parece mucho a los parásitos, y con antirretrovirales básicamente para controlar a los pacientes que estén en estadios de SIDA, para estabilizarlos y pues que ya su sistema inmune sea un poquito más competente para resolver la infección, porque realmente eso es un parásito muy débil, o sea, por algo es oportunista, que se aprovecha de que el paciente está muy mal para atacar, porque en condiciones normales no se hacen los mandados, pero pues se aprovecha, ¿no? Por eso son oportunistas. ¿Alguna duda de enterocitozón viene UCI y que la enfermedad se llama microsporidiosis? ¿Solamente son a pacientes con SIDA? Ujú. Es que, o sea, sería extremadamente raro, casi no podemos decir imposible porque en la medicina de repente sale un caso, pero así sería muy raro que en alguien promedio inmunocompetente le diera una microsporiosis por enterocitozón. Ujú. Y pues para fines de departamental, si me preguntan, siempre se presente con SIDA, así como el vendedor de flores. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, si no, ¿qué horas son? Terminamos temprano, a pesar de que hubo examencito y todo. Bueno, chicos, si no tenemos, por acá pusieron no rayos. ¿Por qué rayos? Porque ya vamos a acabar. No me quiero ir. Ya, no, 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 todavía falta una clase. Voy a dejar de compartir tantito. Y bueno, chicos, ya queda una clasecita. Mañana voy a ver qué tan extensa, porque yo recuerdo que esa clase sí está algo extensa. Este, porque pues hago el material, pero luego, o sea, yo tengo ya el material pues listo, lo repaso en la semana, pero luego se me olvida cuánto me tardo explicando. Entonces voy a ver la grabación del año pasado y voy a ver más o menos cuánto me tardé. Si no, vamos a ver si hacemos un cajón de todo. Ujú. Y pues también depende de cuántos de ustedes entren, ya sería la última vez que nos vemos. Bueno, ustedes me seguirán viendo en parasitología si entran y pues tendrían las grabaciones, pero yo ya no los veré. Entonces, bueno, espero verlos mañana, ya por hoy descansen, váyanse a ver Euforia para entender las referencias del DEPA de Pharma, que creo que Harry Styles tenía faringoamigdalitis o algo así. En fin, ya descansen por hoy y nos vemos el día de mañana.
Yo también los voy a extrañar. De verdad, dar clase me mantiene cuerda. Pero bueno, ya les digo, he visto cursos que dan cuando ya están en el internado y les bajan mucho la calidad. O sea, hay veces que no les dan clase o se atrasan o no acaban el temario y les dicen, pues no, no acabamos o no les voy a poder dar clase y, pues ¿con qué se los compenso? Pues con un descuento del siguiente bloque. He visto que llegan a pasar cosas así y yo no quiero hacer eso. Yo prefiero pues darles haz curso del internado. Ay, apenas voy a entrar, Ángel. Este, que pusieron. Habrá repaso después o ya sí sería la última clase. Pues es que el repaso de Viro lo hice porque fue una clase que yo no les di porque yo tenía un compromiso que me salió de repente y les cancelé una clase, pero hay un repaso que hice del año pasado, entonces se los puedo poner ahí de pilón en las grabaciones y les doy acceso. No sé qué les parezca eso. Igual estuvo bueno, creo, según yo se lo dice a pizarrón y les expliqué varias cosillas clave para que recordaran y duró como 2 horas, hora y media. Yo creo que sí, así le vamos a hacer, pues porque ahorita o sea, el lunes voy a ir a dejar mis papeles, el 26 y el 27 voy a ir a mis cursos propedéuticos y luego se me ocurrió meterme de jefa de grupo de mi grupo del internado. Entonces ya estoy condenada a muerte. Gracias, Enrique. Esperemos que todo salga bien y pues ya ahí les estaré ayudando algún día que lleguen al internado. Yo les cuento cómo está la onda. Curso del internado, pues no creo. Voy a tener que sobrevivir. Les voy a enseñar a sobrevivir. En fin, chicos, gracias por estar aquí. ¿Qué dice? Todavía existen jefes de grupo en el internado. Sí, toda la carrera y pues más que nada para coordinar, o sea, como tener ese enlace de que y sobre todo porque ya estás en hospital, pues como estás abandonado ya por Dios, van a ver que cuando entren a los hospitales, o sea, en la facultad, por horrible que sea, los tienen súper vigilados y súper consentidos, así de que, estás chiquito, bueno, vamos a ver, vamos a hacer asambleas, ya cuando estás en hospitales ya a nadie le importa. Entonces los jefes de grupo son como que ese enlace que tienen la facultad todavía con los grupos y pues todavía existen. Pero bueno. Entonces, ya los veo mañana, ya me despido de ustedes. Y, ¿qué más? Pues ya por hoy descansen, ya mañana yo los dejo en paz y empiezan a disfrutar al fin de sus vacaciones. Perdón, perdón, perdón. Y bueno, nos vemos mañana, chicos. Descansen, bye. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Fred.